tardes a todos y a todas. Vamos a proceder, primero que nada, a tomar el decálogo. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos en principio a proceder a la firma del decálogo. Os voy a leer el decálogo. No se oye, no se oye. Pero primero que nada vamos a leer el decálogo. Primero que nada vamos a leer el decálogo. Coordinadora de la... Antes que nada quiero daros las gracias en nombre de la Coordinadora de la Discapacidad y Dependencia por vuestra asistencia. Coordinadora de la Discapacidad y Dependencia, decálogo elecciones mayo 2015. 1. Defender un sistema público de servicios sociales a través de una ley autonómica de servicios sociales. 2. Garantizar la igualdad interterritorial mediante la colaboración efectiva de los distintos niveles de la Administración, estatal, autonómico y municipal, y las distintas consellerías, con competencias en el sector educación, sanidad, bienestar social, empleo y hacienda. 3. Establecer una financiación suficiente para la adecuada cobertura de todos los servicios sociales a través de presupuestos reales, efectivos y de carácter finalista. Asimismo, promover un modelo de concertado de financiación para los servicios sociales gestionados por entidades sin ánimo de lucro, ESAL. Derogar la normativa autonómica, número 4, derogar la normativa autonómica en sanidad, servicios sociales y dependencia que obstruye y paraliza la implantación real y efectiva de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, la PAD. Recorta prestaciones económicas para las personas cuidadoras en el entorno familiar y los servicios. Establece el copago de los servicios sociales, injusto para las personas con discapacidad, mayores y en situación de dependencia, así como el copago farmacéutico, de productos farmacéuticos, ortoprotésicos y ayudas técnicas para las personas con discapacidad. 5. Crear una mesa de bienestar social de carácter consultivo y vinculante donde estén presentes las organizaciones representativas del sector, organizaciones sindicales, usuarios, plataformas y familiares. Hacer efectivas las políticas para fomentar el empleo de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos, tanto público como privado, y apostar por su plena integración en el mercado laboral de manera efectiva, especialmente de aquellas con mayores dificultades dentro del propio colectivo. Garantizar la plena accesibilidad mediante la eliminación real y efectiva de todas las barreras arquitectónicas y de la comunicación. 8. Promover unos servicios sociales de calidad mediante una adecuada regulación de la acreditación de centros, servicios y programas. Garantizar unas condiciones dignas de trabajo de las trabajadoras y los trabajadores del sector, cumpliendo con el pago puntual según establece la legislación laboral y cumplimiento del convenio colectivo de referencia. Asimismo, los centros y las administraciones públicas habrán de prestar especial atención a la adecuada formación de todos los y las profesionales. Formación, titulación, habilitación profesional y certificación. 9. Instar a la Administración Autonómica a que legisle para las competencias en materia de servicios sociales comunitarios y de proximidad sigan siendo competencia municipal, independientemente del tamaño de la población, para paliar los efectos de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local. 10. Establecer los mecanismos que faciliten el acceso a una justicia diligente, efectiva y real, garante del respeto, la dignidad y la autonomía de la voluntad de las personas con discapacidad y en situación de dependencia. Ahora van a proceder a la firma. Voy a leer cada uno de los representantes de los distintos partidos políticos que han asistido para la firma. Bueno, el orden es
por el orden de intervención, ¿eh? No descalifica uno a otro que esté el primero o el último. 1. Ignacio Blanco, Esquerra Unida País Valencià. 2. Mónica Oltra, Compromís. 3. Ana Pedrina, Podemos. 4. Toni Cantó, Unidad, Progreso y Democracia. 5. Joan Barrés, Esquerra Republicana, País Valencià. Y 6. Antonio Torres, Partido Socialista del País Valencià. Ahora Tere Sánchez, del Centro de Quart de Poblet, hará la introducción del acto. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Tere Sánchez, tengo 36 años, vivo con mi madre en Quart de Poblet. Desde hace 10 años acudo al centro ocupacional de este municipio, aunque ahora estoy trabajando en el Ayuntamiento de Quart de Poblet con una beca para personas con discapacidad que me han concedido para unos meses. También he trabajado a media jornada en la lavandería, la residencia de ancianos El Amparo. Allí hacía la colada, lavaba, tendía, doblaba y repartía la ropa de la residencia y de los abuelitos. En este momento estoy colaborando en un proyecto y estamos plantando un huerto ecológico para los niños de la guardería municipio de Quart, junto con mis compañeros del SEPIFE, que es el Servicio de Empleo Patronato Francisco Esteve. Ahora estoy muy contenta en mi trabajo en el ayuntamiento. Hago muchas cosas, me siento útil, mis compañeros de trabajo me dicen que soy una máquina. Reparto correo, atiendo el teléfono, derivo llamadas, atiendo al público, ayudo a la gente a la renovación de la tarjeta de Servet con el ordenador. Hago recados entre los departamentos del ayuntamiento. Pero cuando se me acabe la beca, volveré al centro toda la jornada, allí. También trabajamos mucho, pero hacemos otras cosas. Nos traen trabajos de recuperación de componentes eléctricos. Montamos muchas chuches en sus envases. Clasificamos piezas de plástico. Hacemos manualidades que después vendemos en ferias y mercaditos. Campanitas para Navidad, con cápsulas de Nespresso. Serigrafiamos camisetas para asociaciones, fallas particulares, hacemos imanes y chapas, y con este trabajo nos pagan una gratificación. Yo, como por ejemplo, cobro unos 8 euros cada 15 días. En el centro también hacemos deporte. Tenemos un equipo de petanca y de básquet. Trabajamos con el ordenador y con fichas. Aprendemos a poner la mesa, poner la lavadora, a reciclar. Nos enseñan cómo relacionarnos, cómo solucionar problemas, a usar los medios de transporte y la moneda. Yo tengo mucha suerte, pero no ha sido fácil desde muy pequeña. Mi familia ha luchado mucho porque yo tenga las mismas oportunidades que los demás. Y quiero dar las gracias a los profesores y monitores que me han acompañado, enseñado, ayudado y me apoyan. Pero yo también me esfuerzo mucho para que no se rieran de mí, para superar mis miedos, ser igual que los demás y trabajar mucho para conseguir llegar a donde estoy. Pero hoy no he venido a hablar de mí. Yo quiero hablar de mis otros compañeros, que no han tenido tanta suerte porque su situación es diferente. Desde que ha entrado el copago, he visto como mis amigos se daban de baja del centro, porque no podían pagar el dinero que les pedían. Ahora están en su casa viendo pasar su vida por la ventana. Sus familias no pueden pagar tanto dinero y ahora con las tasas me han explicado que si no las pagas, te hacen pagar hasta una especie de multa. No es justo que una persona solo por haber nacido con una discapacidad sea abandonada y olvidada por los demás. Me han enseñado a ayudar a los demás, que lo necesita, y ahora veo que si quedan en su casa están perdiendo sus derechos. Nadie les enseñará, nadie les ayudará,
No podrán ver a sus amigos, ni podrán salir de excursión, ni hacer deporte, ni aprender nuevas faenas. Sus vidas quedarán vacías. Todos somos personas y tenemos derecho. Aquí también tenemos que pagar por muchos medicamentos y ayudas que necesitamos. Yo camino sola, pero muchos de mis amigos necesitan sillas de ruedas, andadores, gafas, prótesis, pañales y otras cosas, y otras muchas cosas que necesitan y tienen que pagarlos. No las usan por capricho, las necesitan. Tenemos las necesidades y la pensión que tenemos apenas nos da para mantenernos. Además, ya pagamos por ir a los centros y las cuotas de las asociaciones porque hay muchos servicios que necesitamos. Las personas con discapacidad necesitamos apoyo toda nuestra vida. Cuando somos pequeños y vamos al colegio, cuando ya nos hacemos mayores y vamos a los centros, cuando encontramos un trabajo, cuando envejecemos. Yo ya he dicho antes que tengo mucha suerte, pero aún me quedan muchas cosas que conseguir. Quiero aprender a cocinar y poder llevar una casa. Mi madre es mayor y necesita que cuiden. Además no estará siempre y yo tengo que estar preparada para ayudar y para vivir sola, sin ser una carga para nadie, poder ser útil para la sociedad. Hemos avanzado mucho, ya no estamos ocultos, hemos conseguido llegar muy lejos, pero aún nos queda mucho por hacer. Y creo que si nos obliga a pagar esas cantidades, muchos de nosotros volveremos a quedarnos en casa, como me cuenta mi madre que estaba antes las personas con discapacidad. Eran los tontos del pueblo, no salían a la calle, por vergüenza, llevaban la ropa, ya que nadie quería, no iban a colegios, y muchas cosas que me cuentan que a mí me da mucha tristeza. Ahora muchos de nosotros llevamos una vida casi normal. Después de llegar tan lejos, no podemos abandonar ahora. Tenemos que seguir avanzando. Queremos que se nos pregunte no ser invisibles, contar cuáles son nuestros sueños, nuestros sentimientos, nuestros deseos. ¿Qué podemos hacer por la sociedad y qué pueda hacer la gente por nosotros? Y para terminar, solo quiero hacerles una pregunta para que la piensen. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo si rechazamos o despreciamos al más débil, al más vulnerable, al más necesitado? No sé ustedes, pero yo y mi familia y los profesionales que me acompañan vamos a seguir luchando por seguir una sociedad mejor, más igualitaria, justa y respetuosa. Muchas gracias por escucharme. Bueno, ahora van a intervenir cada uno de los representantes políticos para que den su postura sobre las políticas públicas de discapacidad y dependencia. El orden sería primero Ignacio Blanco de Esquerra Unida del País Valencià. Bona vesprada a tots i a totes. Perdonadme que os interrumpa. Os agradecería que unos 6 minutos para concluir. Bona vesprada a tots i a totes. Jo només vaig a gastar un minut perquè m'he d'anar i va substituir-me Esther López Barceló, que és diputada de les Corts Valencianes i també candidata per Esquerra Unida en la circunscripció de la Cara. Simplement voldria agrair-vos la vostra lluita. Una lluita amb la qual s'ha fet visible el problema de desatenció a les persones en situació de dependència o en diversitat funcional. Una lluita que ha aconseguit alguns èxits, però que encara ha anat molt més lluny. Jo crec que és una bona notícia que avui estem signant aquest pacte forces polítiques que representarem la majoria en les Corts Valencianes a partir del 25 de maig. En aquest sentit hem de complir els nostres compromisos amb vosaltres perquè en el fons estarem fent una societat millor. Així que moltes gràcies per lluitar, moltes gràcies per convidar-nos i vos passe Esther López Barceló. Bueno, y Mónica Oltra, que se despide también y así las sustitutas hablamos. Gràcies. Bona vesprada a tots i a totes. La veritat és que la cosa política és frenètica i a vegades les agendes no se poden compatibilitzar, però
Jo volia estar avui així també amb vosaltres en aquesta lluita per eixir de la invisibilitat que durant anys s'ha dut a terme i que el que ha dut també com a fruit és que no estiguem disposats ja a que la gent més vulnerable d'aquesta societat torni a estar en la invisibilitat o es torni a estar recluïda en les seues cases, com molt bé contava Tere. En aquest sentit, el nostre compromís el teniu de les forces polítiques que hem en les Corts. Hem lluitat durant aquests anys per a que no s'instal·lara aquest copago vergonyós que fa que moltes persones hagin d'abandonar els serveis, per a que no se retalle en les ajudes a l'autonomia personal, per a que la llei d'autonomia personal fora una realitat i fora una prioritat dels governs, i nosaltres anem a seguir lluitant ahir. Jo també me tinc que anar, però vos deixo en Maria Josep Ortega, que parlarà després d'Ester segurament. Ella és també candidata a les Corts Valencianes, és regidora en Carlet i és una gran lluitadora en contra de la invisibilitat i a favor de la justícia social. El nostre compromís el teniu ahir, anem a seguir lluitant tots plegats amb els que estem ací, perquè això ho tenim clar. Moltíssimes gràcies, força i força endavant. Bueno, buenas tardes a todas y todos. La verdad es que estoy muy cómoda aquí porque a todas y todos prácticamente os conozco. Yo creo que hoy es el día para reivindicar a todas esas personas a las que los grupos parlamentarios lo que hemos hecho y los grupos políticos que hoy están aquí apoyando, lo que hemos hecho ha sido darles voz en las Cortes Valencianas, pero que ellos con su esfuerzo, con su ejemplo cada día, lo que han hecho ha sido, entre otras cosas, no cobrar y seguir trabajando. Como los compañeros y compañeras del Consorcio de Serveis Socials del Hortanol, que han tenido que hacer no sé cuántas huelgas en todo el tiempo que llevamos en esta legislatura, y mientras han seguido trabajando, porque ellos sí que han seguido manteniendo el derecho de las personas con diversidad funcional y con dependencia a que sigan llevando su vida, con dignidad y con ese ejemplo que cada día nos dan a todas y todos. Quería reivindicar a compañeras y compañeros que han hecho también que la Coordinadora de la Discapacidad y Dependencia sea una realidad. Antes no existía este agente social que ahora se ha convertido en fundamental para realizar y para apoyar las políticas que en materia de discapacidad y dependencia se empezarán a hacer a partir de mayo de 2015. Quiero nombrar a personas que son imprescindibles. Por ejemplo, a Sandra Casas, que es esa abogada a la que siempre recurrimos todos los que somos de la plataforma o no para que nos asesore. Quiero también a Esther Guillemot, a Marco Forns, a Ana Tortajada, a tantísimos y tantísimas que se me quedan en el tintero, pero que son trabajadores y trabajadoras profesionales del sector que se están dejando la vida, la piel y los días para reivindicar las mejores políticas para la discapacidad y la dependencia. Porque como decía mi amigo Agripa Herbás, uno de los principales impulsores de la discapacidad en marcha, esa discapacidad en marcha que se puso a caminar en el País Valencià en estos últimos años, que ha hecho 2 marchas, que se ha recorrido el País Valencià y los centros ocupacionales, centros de atención temprana, centros de día, etcétera, etcétera, para explicar a los familiares eso que la Consellería no explicaba, que era que iba a implantar un copago. Que les llevó a través de una carta en Navidades, sin haberles avisado a ninguno, en el cual les decía que sus hijos, sus hijas, sus hermanos, sus familiares iban a tener que empezar a pagar una cantidad brutal que no atendía ni siquiera a la renta porque estaba mal formulada la fórmula a través de la cual se calculaba una carta a través de la cual se indicaba a las familias lo que tenían que empezar a pagar para que sus hijos e hijas y familiares siguieran recibiendo esa atención que es un derecho reconocido. Nosotras y nosotros en las Cortes Valencianas, a través de numerosas iniciativas, pedimos que se derogara primero ese copago, después gracias, entre otras organizaciones, pues al CERMI, a FEAFE, se realizaron una denuncia y por supuesto se declaró que era ilegal, como todas y todos hemos denunciado en la calle. Pero después, a través de una autoenmienda, el Partido Popular en los presupuestos de la Generalitat, de la forma más torticera, lo que hizo fue implantar una tasa de copago que ahora mismo estamos denunciando, que a las familias se les piden que domicilien el pago sin ni siquiera saber a cuánto asciende la tasa. Una auténtica vergüenza cuando son las familias trabajadoras de este país las que están sosteniendo las arcas públicas a través de los impuestos. Y si quieren recaudar más, que empiecen recuperando el impuesto de sucesiones, pero que dejen de castigar a las personas que más necesitan de la Generalitat Valenciana y del cumplimiento de sus derechos. Voy a acabar
acabar pronto y dando el paso a los demás compañeros y compañeras, pero sí que reivindicar que gracias a todas y todos y mucha gente que falta aquí, hoy podemos estar aquí firmando este pacto. Antes no existía este agente social, antes no existía esta realidad, antes estaría invisibilizada, y no vamos a permitir que vuelva a la oscuridad del cuarto oscuro a la que le quieren llevar el Partido Popular a las personas con diversidad funcional, a las personas con dependencia. Como decía Guy Parvaz, que iba a empezar antes y no lo he dicho, somos terriblemente capaces y lo vamos a demostrar a partir de mayo de 2015, donde quienes han robado lo pagarán y quienes necesitamos de los derechos y estamos generando la riqueza día a día, empezaremos a gozar de unos derechos de un Estado de Derecho democrático. Así que nada, muchas gracias por este acto y gracias por seguir luchando. Bueno, companyes i companys, jo també donar-vos les gràcies per aquesta lluita. Com no, avui Compromís tenim que estar així, perquè nosaltres, jo vinc del món municipal, jo soc regidora a l'Ajuntament de Carlet ja 12 anys, en l'oposició, una majoria absoluta del PP aplastant, i fa 2 anys que coordino les polítiques sectorials, on la sectorial de diversitat funcional és un de les sectorials més importants de treball i d'on naixen moltíssimes iniciatives que estan impregnant el nostre treball parlamentari, el nostre treball en els ajuntaments i el nostre treball del dia a dia. Jo vull recordar que quan jo vaig arribar fa 2 anys, la primera persona que vaig conèixer del sistema així va ser Elvira. I va ser precisament perquè el senyor Cotino, una de les persones que més ens ha portat a la foscor a tots el sistema així, la va expulsar del ple, li va prohibir l'entrada i mirarem el ple juntes allí en el grup parlamentari menjant-nos unes galletes, uns croissants, no sé el que portares, però croissanes. Sí. Pues sí, hauràs d'haver passat la factura. Realment és una cosa que ho contes com una anècdota, però que jo recorde que aquell dia ploràrem. Ploràrem quan les dues juntes i més gent que estaven nosaltres, quan sentíem com Mònica va contar la teua història, va contar com te devien 12.000 euros, va contar com moltíssima gent com tu no podien arribar a pagar-se els medicaments i aquests repagaments que s'estaven posant, com moltes famílies estaven traient als seus familiars, als seus fills, als seus germans dels centres perquè triaven entre això, pagar la hipoteca o menjar, és així de trist. I n'hi ha vegades que dona la sensació que forma part del paisatge arribar a les Corts i veure manifestacions i concentracions allà davant. Vos promet que la gent que estem al vostre costat per a nosaltres no forma part del paisatge i cada vegada que ho vegem se'ns gira el cor, no? I pensem que aquesta foscor on s'ha clavat el Partit Popular hem d'eixir d'ahir. I per això estem els polítics, per aportar la vostra veu, però també feu falta tots vosaltres. I molts que esteu així, jo sé que formeu part d'entitats molt actives, n'hi ha gent també dins dels grups de treball dels grups polítics, per exemple de Compromís, he vist moltíssima gent. Pense que totes i tots som necessàries. Donar-vos les gràcies a la plataforma, perquè jo vinc de la Ribera, on la plataforma té una força molt gran, importantíssima, i vos puc assegurar que esteu fent un treball fantàstic, imparable, i pense que si no fora per vosaltres moltíssimes coses de les que hem aconseguit no les haurem aconseguit i les que vindran encara. Vos he de dir que en aquests moments nosaltres no tenim encara el programa electoral, el nostre programa no el fem els diputats i les diputades, sinó que les fa la gent, les fan les distintes sectorials, que les fem obertes a la ciutadania per a que tot el món puga aportar coses. Però jo porto així ja els 5 primers propostes de càlegs programàtics que ens aporten els grups de treball de la sectorial de benestar social. I vos asseguro que el vostre decàleg està totalment inclòs en les nostres propostes. Abans de veure'l, ara ho he pogut comprovar que estan dins. Per tant, enhorabona, endavant, estem amb vosaltres, compteu amb nosaltres per al que necessiteu, teniu les portes obertes i jo penso que és tot un gest el veure que les forces polítiques avui estem així signant el que vosaltres reivindiqueu. Pense que és un pas importantíssim i que anem a eixir d'esta foscor i que només queden 83 dies a partir d'avui. Ànims!
agradeceros la invitación a este acto y lo segundo y fundamental, reconocer todo el trabajo que los colectivos en favor de los derechos por la dependencia estáis haciendo desde hace muchísimo tiempo. Como vosotros muy bien decís, nada para nosotros sin nosotros. Sois vosotras y vosotras, vuestras familias, los profesionales y los cuidadores los que realmente conocéis la realidad de cómo está vuestra situación día a día, y por eso desde Podemos queremos contar con vosotros para construir un nuevo proyecto de país. Queremos una sociedad más justa, donde los ciudadanos estén integrados independientemente de su realidad física, psíquica o sensorial. Desde Podemos creemos que hay que hacer una profunda reforma legislativa que garantice los derechos de las personas con diversidad funcional y dependientes, con el objetivo fundamental de que este colectivo tenga una vida independiente, que les permita participar de forma activa y plena en la vida económica, cultural, social y política. Las medidas que se tomen no pueden ser parches ni medidas estéticas, tienen que ser medidas efectivas y conscientes, que aseguren todos los derechos de las personas con diversidad funcional y dependencia. Desde Podemos y desde el Círculo de Discapacidad, que me acompañan aquí algunos compañeros, tomamos como referente para nuestro análisis y nuestra elaboración programática la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por el Parlamento Español en 2008. Y basándonos en ellas, queríamos compartir con todos vosotros y vosotras algunas propuestas. En cuanto a la accesibilidad y correspondiendo así con vuestro decálogo, creemos que hay tres pilares fundamentales. El derecho a la libertad de movimientos. Tenemos que hacer accesibles nuestras ciudades y nuestros municipios. También creemos que es muy importante posibilitar técnicas específicas para el acceso a la formación, a la cultura y al espacio público. Y desde Podemos queremos impulsar una línea específica de I+D+I. Y otro factor fundamental es el terreno educativo. Hay que aumentar los recursos, tanto materiales como humanos, y haciendo hincapié sobre todo en la formación del profesorado. Hay que dar los apoyos suficientes al alumnado con necesidades educativas especiales durante todo el ciclo educativo. Hasta ahora solamente se da en las etapas obligatorias y creemos que se tiene que dar durante todo el ciclo educativo, porque si acabamos con la segregación educativa, acabaremos con la segregación laboral en un futuro. Para nosotros es intolerable que un 76% de los alumnos con necesidades educativas especiales abandonen la educación obligatoria. Es una cosa que no nos podemos permitir y tenemos que invertir todos nuestros esfuerzos y conocimientos en que eso no pase. En cuanto al empleo, tenemos algunas medidas que nos parecen fundamentales, que sobre todo están encaminadas a incentivar la búsqueda de empleo y facilitar la incorporación al mundo laboral. Hay que aplicar con rigor la legislación vigente en lo relativo a los cupos en las empresas de más de 50 trabajadoras y trabajadores, impidiendo que puedan esquivar la legislación con meras compensaciones económicas. Tenemos que adaptar los puestos de trabajo para realizar un tránsito efectivo hacia la participación laboral normalizada. En cuanto a los servicios sociales, es también un elemento fundamental. El Estado tiene que abordar con contundencia medidas contra la pobreza, ya que el colectivo de la discapacidad de dependencia está sufriendo mucho con todo esto. Y por eso nosotros consideramos que hay dos medidas fundamentales que hacer en los servicios sociales. Una es parar la ley de administración pública, que acaba con los servicios sociales de proximidad. Y la segunda medida fundamental es a esta mal llamada ley de dependencia. Creemos que hay que mejorarla y dotarla de los recursos suficientes. Hasta ahora se ha desarrollado bajo un imperativo meramente estético y no se han conseguido verdaderamente los efectos que perseguían en un principio. Desde nuestro punto de vista, se ha producido un retroceso en los últimos años en cuanto a derechos, haciendo recaer nuevamente en las familias, en vez de en el Estado, la carga más importante. Además, con la excusa de la austeridad que muchos no se aplican, han condenado a un futuro sin recursos, sin expectativas vitales, a gran parte del colectivo de la dependencia. Hay que hablar de acabar con el copago, hay que hablar de acabar con el copago sanitario. Tendríamos que hablar también del limbo de la dependencia, donde en 2012 se eliminó la retroactividad durante los 2 años. Entonces, lo que nos encontramos a muchas personas dependientes esperando años y años sin que la Generalitat se tenga que responsabilizar de ellos. También creemos que fue un
un error eliminar los niveles dentro de los grados de dependencia porque los simplificaron a 3 y lo que provocó que las personas quedaran en grados muy por debajo del que le correspondía. También creemos que es fundamental destacar la trampa que hay en los cambios de baremos, que se están haciendo se están endureciendo cada vez más. Y también es otra trampa las revisiones del grado de oficio, que tienen como resultado reducciones del mismo cuando la persona dependiente no ha variado. Aquí traía bastantes datos sobre cómo las valoraciones de grado 3 han disminuido en los últimos 4 años casi un 13%, y también las de grado 2 y sorprendentemente las de grado 1 se han disparado. En la Comunidad Valenciana estamos a la cola en gasto público por dependencia, alrededor de 57 euros por persona y año. Es realmente vergonzoso. Nosotros creemos que hay que hacer una reestructuración y revisar esa ley de dependencia y mejorarla en cuatro criterios fundamentales. Hay que ampliar los criterios, incorporando una concepción verdaderamente sensible a la realidad y a las necesidades. Una concepción que vaya más allá de la estrictamente biomédica. Tenemos que priorizar la asistencia personal especializada, evitando que la carga fundamental recaiga en las familias. Es vital suprimir todos los copagos. Un derecho no puede ser mercantilizado. Hay que iniciar, desde nuestro punto de vista, un proceso de desinstitucionalización que canalice los recursos no hacia la creación y mantenimiento de instituciones especializadas, sino potenciar los servicios de asistencia personal. Y, por supuesto, y muy importante, las pensiones contributivas de invalidez deben equipararse como mínimo al IPREM. Estas son algunas de nuestras propuestas que queríamos compartir con todos vosotros y deciros que vamos a seguir trabajando, que os invitamos a participar en los encuentros que hagamos de Podemos, porque esto lo tenemos que construir entre todas y todos. Vamos a conseguir que las demandas históricas de la ciudadanía se conviertan en leyes y que esas leyes se hagan realidad, porque ya no podemos aguantarla, ¿no? Esta situación no admite más demora. Y para concluir, es el momento del cambio, el cambio es ahora y os animamos a participar y a trabajar colectivamente, porque para echar a esta gente de las instituciones necesitamos la colaboración de todos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Me presento, me llamo Toni Cantós, soy el candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana por Unión, Progreso y Democracia, y también soy, y por eso en realidad estoy aquí hoy, casi más que lo anterior, quien lleva la Comisión de Discapacidad en el Congreso de los Diputados. Yo, como algunos de los compañeros que han hablado ya antes, quería en primer lugar felicitaros a todos por el trabajo que habéis hecho. No quisiera ponerme a leer cuál es el programa que vamos a presentar nosotros en Dependencia, porque realmente después de haber leído el decálogo que nos habéis presentado y que yo firmo realmente y sabiendo lo que hago, no como un mero hecho estético, es porque prácticamente tiene todo lo que vosotros estáis presentando, ¿no? Sí que me gustaría comentar algunas de las cosas que llevan el decálogo y que por lo tanto lleva también mi programa, para comentaros cuáles son mis percepciones y luego muy rápidamente deciros un par de cosas que tienen que ver más con mi experiencia personal y con mi experiencia como portavoz en una comisión que a mí, y esto no es ningún mérito, los que estamos en grupos pequeños nos tenemos que repartir en muchas comisiones, esta en particular, la de discapacidad, o como yo prefiero llamar, la de diversidad funcional, ha sido una de las comisiones que a mí personalmente más me ha impactado, más me ha hecho crecer como persona, y con eso me gustaría cerrar la intervención. Yo estoy completamente de acuerdo en dos cosas en las que hace hincapié, en primer lugar, el decálogo, y en las que probablemente, si algún día debatimos, nos diferenciaríamos algunos de los grupos que estamos aquí en cuanto a la diversidad también que existe en nuestro territorio, en el territorio español, en cuanto a comunidades autónomas, de cuáles son los recursos que se asignan a esta partida presupuestaria. Nosotros entendemos que en eso hay un gran problema, ¿no? Realmente cuando uno se pone a comparar las cifras de lo que se gasta un gobierno autónomo en discapacidad o en diversidad funcional en algunas comunidades autónomas de España o aquí en Valencia, que por cierto estamos a la cola de todo, y yo creo que esto retrata claramente a quienes nos gobiernan, que por cierto no están aquí. Y esto también creo yo que les retrata fielmente. Nos encontramos con un primer problema que a nosotros nos preocupa especialmente, y es que
Realmente para mí el Estado, la democracia, existe para igualarnos como ciudadanos, si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Esto tiene todavía más sentido en el colectivo que hoy nos ocupa, porque realmente no se trata solamente de igualarnos de inicio, sino de seguir igualándonos a aquellas personas que tienen dificultades obvias para hacer cosas que a algunos de nosotros nos parecen muy sencillas. Yo recuerdo especialmente un paseo que me pegué una vez con un compañero del partido que iba en silla de ruedas en San Sebastián, periodista, un gran tipo, que me hizo caer realmente en la cuenta de cómo un bordillo de un dedo, en el que yo ni siquiera hubiera reparado en la vida, a él le suponía un obstáculo igual de grande que para mí un acantilado, ¿no? Yo me acuerdo que con él hice un trabajo intenso para un poco empaparme de toda la problemática del sector antes de ponerme con la portavocía y empezar a hacer el trabajo parlamentario que tenía que hacer. Bueno, a mí me llamaba la atención esos dos primeros puntos que ponéis en el decálogo, y sí que me parecía interesante decir que, por ejemplo, nosotros sí que creemos que todo lo que tiene que ver con esta competencia, con la competencia de sanidad, con la competencia que tiene que ver con los recursos que se asignan a dependencia, etcétera, etcétera, nosotros queremos que vuelvan a ser manejados por el Estado para que se pueda garantizar la igualdad de todas las comunidades autónomas y todas las personas, independientemente de dónde residan. Esto es para nosotros una cosa muy grave que se ha roto en nuestro país, por lo tanto se ha roto el principio de igualdad y necesitamos que de alguna manera el Estado vuelva a tener una herramienta que garantice esa igualdad. ¿Esto quiere decir que la gestión se llevaría desde Madrid? No, de hecho yo enlazo con, creo que es uno de los últimos puntos que habláis aquí, que es, y en eso nosotros estamos de acuerdo y lo hemos pedido de hecho en el Congreso de los Diputados, que sean los ayuntamientos quienes se ocupen de llevar una competencia como esta, que por proximidad y por sentido común yo creo que es obvio que tienen que ser ellos quienes la lleven a cabo. Hay otro tema que nos preocupa y en esto también a veces nos peleamos mucho ahí en Madrid, porque realmente creemos que de alguna forma se debería poder impedir desde algún lugar, no sé cuál, me da igual cuál sea, aunque fuese Bruselas, en el tema de la asignación finalista de los recursos, ¿no? Que realmente cuando el señor Montoro, y además haciéndose el generoso cuando realmente nos está enviando nuestro dinero, porque es el dinero que se recauda a base de nuestros impuestos, envía dinero a la Comunidad Valenciana, ese dinero sea finalista y se pueda dedicar, por ejemplo, a lo que hoy nos ocupa y no a los pufos del Partido Popular o a esas infraestructuras que no sirven de nada y que seguimos pagando. Derogar la normativa autonómica, completamente de acuerdo. Indignación ante las trampas que se han hecho con las valoraciones, absolutamente de acuerdo. Aquella frase tan brutal que es como que en España no necesitamos más leyes, necesitamos que se cumplan las que existan, ¿no? Las que existen. Lo digo por lo que tiene que ver con el trabajo que algunas empresas deben asignar a la gente con diversidad funcional y que no se acaba de cumplir la ley. Entonces a mí me gustaría tener un Estado también que en vez de hacer cosmética se dedique a hacer política real y haga que se cumpla la ley y que se deje de legislar muchas veces cositas para quedar bien, pero que sin embargo luego nunca se llevan a cabo. Garantizar, como decía, la plena accesibilidad me parece importante, y aquí enlazo con una pequeña anécdota también que me sucedió en el Congreso, porque también debo felicitaros, porque yo creo que haciendo lobby en el buen sentido de la palabra, yo creo que hacer lobby, bueno, hay lobbies buenos y lobbies feroces y malos, ¿no? Y yo creo que uno de los lobbies, por pura necesidad, mejor preparado con el que yo he trabajado en el Congreso es el vuestro. Realmente cuando vienen vuestras asociaciones al Congreso en época de presupuestos o en época de presentación de algún proyecto de ley importante, es increíble con la preparación que venís, con las enmiendas preparadas y sabiendo además con qué partido estáis hablando, y realmente es un gustazo poder trabajar y poder enriquecerse con vuestro trabajo. Creo que es una cuestión de necesidad. De la necesidad habéis hecho virtud. Si no llegáis a ser un grupo civil tan bien preparado y tan correoso y tan pedeón, realmente las cosas, mira que están difíciles, estarían mucho peor todavía, y en eso yo debo quitarme el sombrero y hacer un reconocimiento público de vuestro trabajo. Pero en cuanto a plena accesibilidad, me gustaría recordar aquello del escaloncito de 1 centímetro, pero también la accesibilidad a la hora de votar, ¿no? Que muchas veces ni siquiera podéis acceder a la urna y votar en condiciones, y también, que yo recuerdo con eso
reunión con alguien con el que yo me veo de vez en cuando y me parece una persona alucinante, que es el señor Romagnach, que hablando de diversidad funcional, de derechos y de bioética me ha dado un par de lecciones muy interesantes. Me hablaba también y me ponía el acento de esa accesibilidad también a la hora de poder ejercer el derecho al voto. Y me hablaba cómo en la política de este país se hace de nuevo cosmética, permitiendo que alguien con diversidad funcional sea concejal, pero sin embargo no puede votar. Que esto también era una locura que a mí me llamó bastante la atención y es algo que nosotros intentamos mover también en la Comisión de Discapacidad. Proximidad en cuanto a competencia y todo eso ya lo he dicho. Desde luego mecanismos que faciliten la justicia dirigente y efectiva, por supuesto, y ahora sí que me gustaría cerrar, para no alargarme mucho, con mi experiencia personal. A mí, como he dicho al principio, quizá la comisión que me ha enriquecido como persona es esta, la de discapacidad o diversidad funcional, pero siempre me crea una locura dual difícil de explicar, porque me llevo las mayores lecciones y el mayor aprendizaje como persona, pero también los mayores cabreos como político. Porque es muy sencillo ir a la Comisión de Discapacidad y aprobar una proposición no de ley o un proyecto de ley, irse muy contentos todos a casa y no acompañarlo presupuestariamente hablando. Y esto se hace mucho en este país, se hace política cosmética, se hace un titular, se dice que se va a hacer tal proyecto de ley o se aprueba una PNL que presentamos otros grupos parlamentarios y luego esa PNL no se convierte en un proyecto de ley, no hay ningún acompañamiento presupuestario. En la misma ley de dependencia, desde que nació sufríamos ese problema, fue una grandísima y muy buena declaración de intenciones que como no llevaba acompañamiento presupuestario se quedaba en eso y quizá incluso peor, generando frustración. Hemos sido muy peleones también, estoy un poco desordenado, me vais a perdonar, pero he ido apuntando cosas en lo que tiene que ver la figura del asistente personal. Hemos sido muy peleones y aquí recuerdo especialmente mi experiencia personal con mi abuela, que se murió teniendo aprobada la asignación de dependencia y se murió sin haber recibido un duro y llevaba 2 años con esa ayuda aprobada y a mí me parece que eso es ya tortura realmente. Hemos hablado, el otro día también recuerdo una reunión con un síndic que me decía que el 80% de las quejas que él recibía tenían que ver con accesibilidad. Y yo decía, pues realmente preferiría cargarme esa figura de ese síndic y dedicar ese dinero a accesibilidad, porque entonces no entiendo muy bien para qué sirve esta figura. Y me gustaría cerrar con una cosa, con algo que me preocupa especialmente, con infancia y con educación inclusiva. A todos nos preocupa la infancia. Creo que la infancia es uno de los grandes problemas por la situación económica que pasamos en este país, pero especialmente nos debe preocupar la infancia con diversidad funcional por motivos obvios y porque se quedarán solos un día de estos. Y en cuanto a la inclusión, que me parece muy importante, simplemente cerrar con una cosa que a mí me gusta siempre repetir y que tiene que ver con cómo yo he vivido la experiencia que he llevado a cabo durante estos 3 años y pico en la Comisión de Diversidad Funcional y por las que os tengo que dar gracias a todo el colectivo. Siempre se pone el acento en que la inclusión es necesaria para el colectivo. Y yo debo decir, después de haber vivido esta experiencia, que la inclusión es necesaria sobre todo también para los que no son el colectivo. Mis hijos, que no son diversos funcionales, se enriquecerían muchísimo compartiendo su educación con vosotros. Y yo creo que esa es una razón fundamental también que perdemos de vista a veces y por la que nosotros apoyaremos siempre esto. Muchas gracias. Moltes gràcies per haver-nos convidat. Esquerra Republicana ha estat així des de l'inici, ho sabeu, és que fundareu això. Però jo venia més que a felicitar-vos a dir que els valencians i les valencianes tenim interioritzat que ha hagut balafiament, que ha hagut corrupció, que ha hagut infraestructures innecessàries, però no tenim clar, per almenys no tenim interioritzat, que l'estat espanyol no ens dona el que nosaltres guanyem. Això ho teniu clar? Teniu clar que cada any se'n van 6.000 milions d'euros del País Valencià, del nostre esforç fiscal, a Madrid i no torna?
que nosaltres som i estem per baix de la mitja de renta per càpita i aportem a l'Estat com si estiguérem molt per dalt? Qui és el que ens fa això? I per què no ho tenim interioritzat? Perquè el decàleg este és fantàstic. Però si en alguna cosa estic d'acord jo amb Toni Cantó, és que n'hi ha que posar diners. Sense diners no anem a cap lloc. I si no posem diners, això vol dir que és que no en tenim. I si no els tenim, n'hi ha que buscar les raons per les quals no els tenim. I els valencians ja estan eixint menys mal, perquè Esquerra Republicana des de fa 10 anys està dient els valencians estem infrafinanciats, mal financiats, que ojalà les forces que pareix que anem a llevar el PP del govern es posaren d'acord en una cosa que s'unflen a dir i és mentida, que tots els espanyols som iguals. Mentida. Jo volia ser igual com els navarresos. Són espanyols. La llei si són espanyols. Però ells se recauden els diners i se posen d'acord en l'Estat en un cupo o un altre, el conveni que diuen. I això què fa? Jo he sigut alcalde 10 anys del meu poble i me n'ania al País Basc un estiu. I un alcalde del PNB em convidà al seu ajuntament. I quan vaig veure els diners que disposaven ells per a serveis socials, m'agarria el cap. Jo dic, això qui t'ho paga? La Diputació? Home, la Diputació? Sí, es que aquí ni el gobierno vasco recauda. Aquí recaudan las diputaciones porque somos forales. Jo dic, i vosaltres perquè no som forals? Clar, els valencians han tingut furs perquè no som forals. Doncs bé, l'únic que vos vull portar a l'ànim és que els valencians no tenim diners, no perquè no se'ls guanyem, no perquè no paguem prou, és perquè no ens es dona l'Estat, se'ls queda l'Estat. És molt fort dir que l'Estat mos roba. Jo no diré això, jo el que diré és dels diners que se'n van d'ací no ne tornen els que tindrien que tornar. Jo estic molt d'acord en que si n'hi ha autonomies que tenen una renta per càpita menys que la valenciana, escolta, ajudem-los. El que no pot ser és que els valencians ajudem als que tenen una renta per càpita major. Castilla, León, Aragón, una quantitat d'autonomies que nosaltres estem subvencionant. Doncs bé, nosaltres tindrem diners per als 10 punts que vosaltres voleu quan els valencians que recaptem nosaltres els diners i pactem en l'Estat el que es tenim que pagar per els serveis que ells donen ací, com fan els navarresos, els bascs i molt pront els catalans. Gràcies. Buenas tardes, amigas y amigos. En primer lugar, quisiera trasladaros en nombre del Partido Socialista nuestro reconocimiento por el enorme trabajo, por la labor tan encomiable que han hecho las plataformas de Castellón, de Valencia y de Alicante en los últimos 8 años. La ley de la dependencia ha cumplido ya 8 años desde que entró en vigor. Una ley que desde el primer día, cuando se constituyó el Consejo Territorial de la Dependencia, tuvo una oposición frontal
por parte del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y del Partido Popular de Madrid. Fueron los dos partidos que no querían que se constituyese el Consejo Interterritorial de la Dependencia, porque decían que es que no estaba todavía preparada la estructura para poner en marcha esa ley. Una ley que gozó de una memoria económica desde el primer día. Otra cosa distinta es que efectivamente no se llegase con las previsiones iniciales que había a poder cubrir todas las necesidades que hay en España. Pero para eso, cuando se hace una ley y hay una previsión presupuestaria, si después se desvía, lo que hay que hacer es corregirla. Porque dinero hay. Es verdad que esta comunidad está mal financiada, evidentemente. Estamos por debajo de la media y tendríamos que tener mucha más financiación de la que tenemos, pero esta comunidad tiene una deuda de 36.000 millones y de las empresas públicas son más de 11.000 millones. Con 11.000 millones de pérdidas de las empresas públicas se podría haber mantenido la dependencia durante 10 años en esta comunidad. Luego el problema es un problema también de prioridades. El gobierno valenciano no le ha dado la gana desde el primer día de invertir lo que correspondía en esta comunidad. Porque cada duro que tenía que poner el Estado encima de la mesa, la Generalitat Valenciana tenía que poner otro. Y el problema es que la Generalitat no estaba dispuesta a gastarse los recursos en la dependencia y se los gastaba en otra cosa. Y ese es el problema, que yo creo que en esta comunidad se ha visto bien clara. En este momento, si nosotros estuviésemos en la media de España, aquí tendría que haber 82.000 valencianos que estuviesen recibiendo las ayudas de la ley de la dependencia. Y hay 42.000, ¿por qué? Si Castilla y León tiene 62.000 personas que están siendo atendidas por la ley de la dependencia, y Castilla-La Mancha también muy por encima, y estoy hablando de 2 comunidades autónomas del Partido Popular. Hay muchas comunidades del Partido Popular que efectivamente sí que han destinado los recursos que eran necesarios para atender a las personas en situación de dependencia, y en esta comunidad no. En esta comunidad se ha estado maltratando sistemáticamente a todas las personas dependientes. Ha habido 5 consejeros y no ha habido ni uno solo de los consejeros ni de las consejeras que haya hecho un esfuerzo especial para atender a las distintas personas de nuestra comunidad que estaban siendo sistemáticamente maltratadas. Desde el principio judicializaron las solicitudes. Aquí había gente que llevaba 2 años y 2 años y medio esperando a que se resolviese la ayuda, cuando el tiempo máximo tiene que ser 3 meses, y sin embargo estuvieron años esperando. Y el que quería, pues recurre a los tribunales. Pero es que la Generalitat ya contaba con que la gente que recurría a los tribunales era un 1 o un 2%, y por lo tanto no pasa nada. Si de 1.000 recurren 3, pues cuando llegue la resolución se le dará la ayuda y se le pagará, pero como son muy poquitos los que recurren, pues a ganancia de pescadores para el gobierno valenciano. Y lo mismo hicieron con la retroactividad. ¿Por qué no se concedía la retroactividad? Porque solo algunos hacían los recursos y por lo tanto la Generalitat le daba total y absolutamente igual. Hicieron también el maltrato a las personas que estaban acudiendo a un centro ocupacional, de decirle: tienes que elegir entre acudir al centro ocupacional o entre cobrar la ayuda que le pueden dar a tu familia de cuidador. Y hubo mucha gente que está en situación económica difícil que no tuvo más remedio que abandonar el centro ocupacional o abandonar el centro de día para no perder esa pensión o esa prestación que se les podía dar. Se ha hecho también un agravio a las personas discapacitadas y una ilegalidad cuando se han revisado de oficio logrados, en muchos casos sin ni siquiera llamar a la persona afectada. No se puede reducir un grado, reducir un nivel sin que esa persona sea vista por un equipo de profesionales que pueda hacer la valoración correspondiente y hacer las revisiones. Por aquí lo único que ha interesado ha sido la cuestión meramente económica. Yo creo que hay que seguir por el camino en el que han estado hasta ahora las plataformas. Habéis ganado la batalla de la opinión pública. Cada vez que las plataformas salen en los medios de comunicación, están concienciando a la ciudadanía está con todas las asociaciones, se ha conseguido trasladar a los valencianos en general que las personas dependientes tienen unos problemas y que esos problemas tienen que ser atendidos con carácter prioritario por parte de las instituciones, y yo creo que con ese trabajo hay que seguir. Yo creo que habrá un cambio
seguro en el próximo mes de mayo y que después de ese cambio pues se va a mejorar. ¿En qué se tiene que mejorar? Pues esta comunidad tiene que estar en la media de España. Nosotros no podemos seguir siendo, junto con Canarias, la última comunidad autónoma en donde menos dependientes están siendo atendidos. Y no podemos ser tampoco una comunidad autónoma en la que el número de plazas de los centros de atención a las personas con discapacidad esté por debajo de la media. O, en concreto, si cualquier persona acude a un centro escolar y después acude a la formación profesional y después acude a la universidad, pues una persona con discapacidad tendrá que ir a un centro ocupacional y el centro ocupacional tendrá que ser lo mismo que la FP o la universidad. ¿Y la FP se paga? ¿O la universidad se paga? ¿Tiene copago? No, hay una tasa. Entonces, si hay una tasa de matrícula, pues eso es lo máximo que debería tener una persona que está acudiendo a un taller ocupacional, igual que si fuese a la formación profesional o si fuese a la universidad, con la diferencia que evidentemente en los centros ocupacionales pues lo que tendrán que recibir es una gratificación por el trabajo que se está realizando. Por lo tanto, desde nuestro grupo nos parecen total y absolutamente acertadas todas estas propuestas, estas 10 propuestas que habéis realizado, y yo creo que entre todos conseguiremos que realmente la vida de las personas discapacitadas de nuestra comunidad cambie a partir del próximo mes de mayo. Bueno, un inciso que tenía que haber dicho antes. Hemos invitado a todos los partidos políticos en la Comunidad Valenciana, pero ha habido dos ausencias, que son el Partido Popular y Ciudadanos, pero estaban todos invitados. Y ahora vamos a proceder, así como han firmado todos los representantes políticos, Tere Sánchez y yo vamos a firmar el decálogo por parte de la Coordinadora de la Discapacidad y Dependencia.